Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vengo a anunciar el momento de la singularidad. Y es que esto quizás se lleva anunciando desde hace mucho tiempo como un evento futuro que sucederá en algún punto del futuro más o menos lejano. Y yo creo que esta singularidad se está dando ya hoy, en estos momentos, sin que seamos del todo conscientes de qué está sucediendo y dónde o de qué manera. Y igual que le pasaba a los romanos, que la caída del Imperio Romano fue algo que sucedió durante 300 años y los romanos nunca fueron conscientes de la caída del imperio. Yo creo que la singularidad se está dando ya desde hace algún tiempo, no mucho, pero de alguna forma no vamos a ser conscientes de ello hasta dentro de un tiempo. Antes los avances científicos se daban de una forma lenta, anunciada, se veían venir y en la sociedad producían un impacto que durante décadas era asumible o digerible por la sociedad. Hoy en día los avances se están dando ya no en años ni en meses, ni tampoco en semanas ni en días. Los avances están sucediendo en tiempo real. De alguna manera, el acontecimiento el despertar de la inteligencia artificial que todos estamos contemplando en este tiempo, en este año, en estos 2 años que llevamos viendo cómo la inteligencia artificial se está despertando en muchas facetas, en la escritura, en las imágenes, en la música, en la generación de audio, de voz, en el campo científico, en avances de la medicina, en la conducción autónoma, etcétera, etcétera. Todos estos avances se están dando de forma disruptiva en sectores concretos que están de alguna forma despertando a esa nueva tecnología, pero de una forma, digamos, que no tiene correlación con otros sectores. Digamos que cada uno está descubriendo nuevas herramientas que dejan atrás todo lo anterior y que de alguna forma activan una forma de hacer las cosas diferente que no tiene nada que ver a todo lo anterior. De hecho, la creación de nuevas herramientas y nuevos métodos de producción está siendo tan intensa, tan disruptiva, tan acelerada, que muchos sectores, muchos fabricantes, muchas industrias no son conscientes de que lo que están desarrollando hoy ya ha nacido muerto y que hay otros de la competencia o de la fábrica de al lado que han inventado ya sistemas que van no a revolucionar ese campo, sino completamente a anularlo, a cambiar el paradigma. Digamos que si antes el transporte en una mochila fue sustituido por el transporte animal, por los carros, y los carros fueron sustituidos por máquinas de vapor, que a su vez fueron sustituidas por coches de combustión con la llegada del petróleo y después con coches eléctricos, todos esos avances han sido secuenciales y han ido revolucionando y cambiando un sector, dejando obsoleto al anterior. Pero hoy en día se están dando avances tan disruptivos, tan potentes, que de alguna forma en esa escalera, en esa línea de tiempo, podríamos decir que el transporte llega el teletransporte. Y ya no es cuestión de revolucionar o cambiar
el coche por otro, o la forma de la forma de combustión, ni las ruedas, ni cambiar las ruedas por aviones, no, es que directamente se anula todo ese sector y hay otro que lo revoluciona de tal manera que lo hace inviable y insostenible. Es un poco como si las impresoras 3D sustituyeran a Amazon. Y entonces, en vez de tener que pedir un producto, tú solo tuvieras que imprimirlo. Eso haría que todo un sector entero, el del transporte asociado al transporte de materiales, a traerte las cosas a casa, todo eso quedara obsoleto y solo tuvieras que dar a un botón para imprimir el objeto. Son avances que están siendo tan rápidos que también es muy difícil predecir cómo va a ser el futuro. Digamos que antes era muy fácil utilizar el pasado, aumentarlo, darle un tinte moderno, coger todos los valores y lo que hemos aprendido del pasado, aumentarlo, mejorarlo y pensar cómo sería el futuro. Hoy en día el futuro es algo que es casi imposible saber cómo va a ser, porque creemos que no está inventado, pero es muy posible que ya esté inventado en algún laboratorio del mundo del que no podemos saber nada, porque hay tanta información que es imposible que sepamos. Hoy en día se suben a redes sociales, a redes de vídeo, por ejemplo a YouTube se suben miles de horas por hora, a TikTok se suben miles y miles de horas por hora. Es imposible que una persona pueda ver todos los vídeos que se suben a TikTok en su vida. Es imposible que una persona solo pueda ver todos los vídeos que se han subido durante el rato que dura este vídeo en su vida. Porque la cantidad de información que se genera es inmensa. La cantidad de libros que se producen es inmensa. Antiguamente era posible que un lector pudiera leer todos los libros que se escribían, porque la producción era de alguna forma asumible. En los años 80, 90 era posible que un aficionado a la música conociera casi toda la música que se producía en el mundo. Hoy en día es absolutamente imposible tener ni siquiera una idea de toda la música que se produce en el mundo, porque se produce tanta música que jamás tendremos la capacidad de no solo de escucharla, sino de asumir ese valor, ¿no? Y lo mismo pasa con las películas y lo mismo pasa exactamente con el campo de la ciencia. Los avances científicos en todos los campos son inasumibles, porque en cada campo, en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura. El otro día veía un programa de inteligencia artificial que hacía el trabajo de un arquitecto. De hecho, no veía solo uno. Era un arquitecto que enseñaba tres programas diferentes, cada uno con sus especificaciones y sus cualidades, que hacían el trabajo de hacer un bloque de pisos. Imaginemos el trabajo que tiene que hacer un arquitecto para hacer un bloque de pisos de 10 alturas, en el que, digamos, van a vivir 40 o 80 familias. Tiene que diseñar cada pared, cada puerta, cada ventana. Y en cuanto el constructor le dice, bueno, ¿dónde vamos a poner los tubos del desagüe? Pues y aquí vamos a mover esta puerta, pues tendría que hacer unos cambios. En este programa directamente cambias algo y cambia toda la estructura, cambian todos los planos, cambian los planos no solo en plano, en 2D, sino también en 3D. Y de alguna forma el arquitecto podía en un momento, con un clic, elegir un tipo de forma del edificio más rectangular, más
todo se adaptaba y todo era flexible, y veías los planos en 3D cómo se adaptaban casi de forma instantánea, en tiempo real, y al mismo tiempo todos las tuberías, la instalación eléctrica, todo se adaptaba para darle a un botón y decir, ok, este es el resultado final. Y esto solo con una computadora normal y corriente, un portátil de hoy en día, y un programa que cuesta realmente poco. Estamos hablando de decenas de euros al mes, poco más, y sin necesidad de tener un estudio de arquitectos en el que trabajan un montón de personas. Eso es, de alguna forma, el final de una era en el que ya no es que tengas un estudio de arquitectura mejor o peor, o que formes a la gente. No, es que ya directamente el concepto anterior desaparece, y solo con un programa que te cuesta 10 euros al mes, tú puedes generar lo que era un trabajo de miles y miles de euros y de muchas horas de trabajo de muchas personas especializadas. De hecho, lo que más va a revolucionar o incidir en la sociedad de estos próximos años va a ser las tecnologías que van a reemplazar o a desplazar a la gente especializada. La gente especializada, el que haya estudiado una ingeniería o el que sea un especialista en algo, va a ver que un simple programa de inteligencia artificial va a hacer lo que él hacía en muchas horas con un solo clic. Esto no es ni malo ni bueno. Esto solo es un cambio que tenemos que empezar a asumir y a entender que esto va a pasar. Esto va a ser a partir de muy pronto. Estamos hablando de meses, ya no de años, porque antes estábamos acostumbrados a que antes los cambios sucedían en años. Veíamos cómo iban evolucionando, veíamos que teníamos un tiempo de adaptación, éramos conscientes de que todo se podía de alguna forma asumir, y que bueno, pues hoy en día estos cambios, es que estoy viendo la entrada de audio aquí, vale, mejor por aquí. De alguna manera los cambios hoy en día van a suceder a una velocidad que, o sea, cuando estos programas de arquitectura, por poner un ejemplo, ¿no?, concreto, cuando estos programas de arquitectura lleguen a las manos de los distintos despachos de arquitectura, por supuesto los van a empezar a utilizar ya, porque todo el mundo lo que quiere es aumentar su beneficio empresarial. ¿Y qué van a hacer? Si tienen 10 empleados, ¿van a despedir a los 10 o se van a quedar con solo uno? ¿O van a dedicar a esos nuevos empleados, esos 9 empleados que les sobra para hacer el bloque de pisos, a investigar y a buscar nuevas formas? Es muy posible que no. Eso sería realmente lo interesante, que el susodicho despacho de abogados, bueno, a los abogados está pasando lo mismo. En el mundo de la abogacía está pasando algo muy parecido. Los abogados están empezando a trabajar con programas de inteligencia artificial que han leído, que han sido entrenados con toda la jurisprudencia habida y por haber, y que en un clic generan un escrito de defensa o un escrito de acusación o una justificación de un pleito que solo una persona que hubiese leído absolutamente toda la historia del derecho podría haber generado, ¿no? Muy interesante lo que se nos viene, y una de las cosas que me apetecía
transmitir en este vídeo es que en realidad no vamos a ser conscientes de la singularidad. Si la estamos esperando, no la vamos a ver venir. No vamos a ser exactamente conscientes de por dónde nos viene, por dónde va. ¿Por dónde nos viene? Audio de escritorio. No, pero yo no quiero audio de escritorio. A ver, hola. El caso es que la singularidad seguramente esté sucediendo ya. En los laboratorios de medio mundo se está trabajando en entrenamiento de un software ya muy avanzado que podría recordarnos un poco cómo funciona el cerebro humano, cómo aprendemos, cómo nos hacemos conscientes desde niños, cómo un niño va acumulando conocimiento, cribando ese conocimiento, ordenándolo, para llegar a un punto en el que todo ese conocimiento se convierte en conciencia. Estoy de acuerdo que ahora mismo la inteligencia artificial es una inteligencia artificial muy enfocada a un resultado concreto. El programa de arquitectura no sabe de medicina, pero porque no ha sido entrenado con medicina. Quizás en el momento en el que empecemos a cruzar todos esos sistemas, a combinarlos, empecemos a ver que esa singularidad ya se había dado antes, lo que pasa es que no la habíamos podido sentir o ver sus efectos, ¿no? Y no me quiero ir de este hilo sin hablar de la educación. Creo que en el campo de la educación tendríamos que... creo que estamos enseñando a hacer fuego con sílex a los niños. Les estamos enseñando a tallar piedras para hacer puntas de flecha, cuando en realidad estamos ya subidos en una nave espacial y no tiene ningún sentido que sigamos enseñando a hacer fuegos y a tallar piedras con sílex. La educación tiene que... Si hay un área del conocimiento y hay un área de la ciencia como la educación es una ciencia que tendría que estar a la orden del día y en la que tendríamos que invertir un esfuerzo especial para adaptarnos al momento crítico en el que estamos viviendo, que ya digo que es un momento que se está acelerando. Ya no son procesos que duran décadas, ya no son procesos que duran años. Estamos en un momento en el que la educación debería tener esa agilidad que se le pide a una sociedad para adaptarse, para que la gente no quede desfasada y para que... vamos a ver, por ejemplo, en la Universidad de Informática se enseña inteligencia artificial, pero se sigue enseñando a programar. Y sin embargo, la inteligencia artificial ya programa sola. Pero no están enseñando a programar usando sistemas de inteligencia artificial. Es un poco lo mismo de la calculadora. Todos recordamos esos años en los que se inventaron las primeras calculadoras Casio y todos íbamos al examen de matemáticas y le preguntábamos a la profesora: señor, ¿se puede utilizar la calculadora? Y la señora nos decía: no se puede utilizar la calculadora. Tenéis que
utilizar vuestro conocimiento de la aritmética y las... ¿Qué sentido tiene hoy en día enseñar matemática si cualquier proceso matemático lo va a hacer una máquina? ¿Qué sentido tiene enseñar a multiplicar cuando todos vamos al supermercado y nos sale un ticket con toda la información? ¿Quién se dedica a sumar? O sea, tú vas al supermercado, te dan el ticket con las 40 cosas que has comprado y dices, no me fío, lo voy a sumar a mano, no vaya a ser que me hayan cobrado menos. Es que no tiene sentido. ¿Cuántas veces has hecho una ecuación de segundo grado? ¿Cuántas veces has hecho una raíz cuadrada en los últimos años? ¿Acaso todo lo que hemos aprendido nos ha servido para algo? Más que para... Sí, yo estoy de acuerdo, yo siempre lo decía. Vamos al colegio para aprender a convivir con 20 individuos parecidos a nosotros. Y hay un profesor que impide que nos matemos. Pero los conocimientos reglados que venían en los libros, ¿tienen algún sentido? Si la historia que nos enseñaron era casi falsa. La ciencia, sí, a mí siempre me encantó la ciencia, pero nos la enseñaron de una forma muy torpe. Hoy en día, con un documental, aprendes más ciencia que la que se pueda encontrar en un libro de texto escolar. De hecho, los mecanismos audiovisuales de los que disponemos, las redes, Internet, todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición han cambiado el paradigma del conocimiento. Ya no tenemos que aprender cosas, solo quizás saber buscarlas. Y por supuesto, lo que habría que enseñar es a discriminar la información, a saber entender cuál es la que más vale, la que más credibilidad tiene, de dónde procede, cuáles son las fuentes, cuál es falsa, cuál es directamente mentira, cuál de las informaciones o de los mensajes que podemos encontrar en las redes son engañosos, cuáles son timos directamente. Y eso sí que tendría ahora mismo un valor especial, ¿no? Porque el bombardeo de la información, digamos, intencionada o malintencionada, nos lleva a que nuestro cerebro muchas veces no sabemos muy bien qué es verdad, qué es mentira, y por eso quizás las teorías de la conspiración tengan ese auge tan importante, ¿no? Yo creo que desde la pandemia, han surgido personas que no han entendido cómo iba el mundo, porque el mundo se ha complicado de repente de una forma muy extraña, ha empezado a dar bandazos y ha habido gente que directamente se ha tirado a la teoría de la conspiración más próxima y han decidido dejar de filtrar, ¿no? Hemos hablado de la velocidad, pero también de repente hay tecnologías que no vamos a entender. Hay tecnologías, todos tenemos un móvil, pero nadie sabe cómo funciona un móvil. Nadie de ustedes sabría fabricar un móvil partiendo de las materias primas básicas, ¿no? Te dan cobalto, cobre, silicio, cristal, y te dicen que con esos elementos deberías poder fabricar un móvil. De hecho, yo creo que casi nadie sabe cómo funciona un móvil. Todos sabemos que dentro hay una especie de ordenador, una batería, una pantalla de cristal líquido, pero ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de mecanismos? ¿Cómo están hechos los chips que hay en el interior? ¿Cómo funcionan en esas puertas lógicas? Si es algo tan especializado, y
muy pronto nos va a pasar lo mismo a nivel del software. De hecho, ya nos está pasando. ¿Quién puede llegar a comprender cómo Midjourney, la inteligencia artificial que genera esas imágenes tan alucinantes, cómo puede generar a base de una frase que le damos? Le decimos, haz una foto realista de un cerdo volando con un parapente. Y en pocos segundos nos ofrece una imagen de un cerdo volando con un parapente, no solo una, sino varias imágenes para que elijamos la que más nos gusta. ¿Cómo podemos llegar a entender cómo funciona, cuáles son los principios? De hecho, muy poca gente entiende cuáles son los principios, ya no de los mecanismos físicos, sino del software. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de ese programa para llegar a generar una imagen con esa calidad, con esa resolución, con esa creatividad? Y ese es solo el principio. Muy pronto los fabricantes de cualquier cosa generarán sus modelos utilizando inteligencia artificial y tendremos objetos creados con esos software que no entendemos. Imaginaros lo que es simplemente un motor, ¿no? Un motor tiene pues unos componentes que sí que podemos identificar, porque en un sitio hay una válvula, en otro hay una junta de culata, pero imaginaros cómo diseñaría una inteligencia artificial un motor. Sería una cosa que parecería un mecanismo alienígena, con las válvulas a lo mejor no serían tan reconocibles, las juntas de culata a lo mejor no serían tan planas, sino que tendrían una forma mucho más compleja, adaptada al uso que realmente quiere hacer el motor, ¿no? Porque nosotros hemos diseñado los motores con nuestros cerebros de alguna forma planos, más simples, primando la utilidad al todo, ¿no? Y la inteligencia artificial, cuando se ponga a diseñar objetos, seguramente no lo haga como con el mismo criterio que nosotros hemos tenido, en el que una tostadora era una tostadora, un reloj era un reloj. Reinventará en cada input, ¿no? En cada ciclo reinventará lo que nosotros hemos dado como un diseño lógico, y dentro de poco nos encontraremos con aparatos de los que no entenderemos ni cómo se han hecho, ni cómo se han pensado, ni cómo hemos llegado a esa funcionalidad, y sin embargo funcionarán muy bien, porque serán aparatos muy eficientes, porque muchas veces la eficiencia se encuentra en, pues un poco como le pasa al cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano sí que podemos identificar un riñón del estómago, del corazón y un poco las diferentes funciones, pero es que el riñón cumple más de 200 funciones diferentes. Y sin embargo es una cosa como fractal en su interior. Si lo abrimos y lo observamos, es algo fractal, hecho de células con unos mecanismos interiores, con un ADN, que casi nos cuesta entender por qué y cómo se diseñó así, y por qué tiene esa forma, y por qué es tan orgánica o tan fractal al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, pues el futuro es cada vez más una incógnita, pero también yo diría que el futuro es algo que también está cada vez más cerca de nosotros. Ese momento de la singularidad hace que el futuro sea como una ola en la que estamos haciendo surf y vamos a saltar de una ola a la otra sin darnos cuenta, y lo que en un principio antes era solo relegable a una experiencia que iban a tener las futuras generaciones, hoy en día cualquiera puede pensar que
vamos a vivir el futuro en lo que nos toca de vida, y no solo ya nuestros hijos o nuestros nietos, sino nos va a tocar reciclarnos, volver a aprender, a reaprender desde el cero. De hecho, yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer todos a la hora de enfrentarnos a lo que va a ser la revolución que traen las inteligencias artificiales, lo mejor que podemos hacer es probarlas, usarlas, entender hasta cierto punto cómo funcionan, qué partido se le puede sacar. Yo en mi laboratorio de multimedia ya utilizo desde hace tiempo inteligencias artificiales de distinto tipo. Me intereso bastante por la evolución de este sector, por cómo el chat GPT, por ejemplo, está evolucionando, se está adaptando, cómo hay distintos plugins, o sea, distintos pequeños programas que se añaden al chat GPT, cómo el 4 se diferencia del 3 y cómo ha ido evolucionando. En el caso de Midjourney, que para mí es una de las inteligencias artificiales más increíbles, porque yo me dedico a las imágenes, y cómo la imagen generada a partir de un prompt, ¿no? de una frase, de un concepto, es algo increíble que no podíamos ni esperar hace un año. Una calidad tan brutal, y sin embargo esta inteligencia, Midjourney, está evolucionando a una velocidad increíble. Hace 3 meses, por ejemplo, las caras y las manos eran un poco defectuosas. Ya la siguiente versión ya hace las manos de maravilla, con sus 5 dedos, con su la calidad hiperrealista ha aumentado. En todos los sentidos se está evolucionando a una velocidad, y bueno, pues Midjourney me ha costado, creo que eran 30 euros al mes la suscripción, ¿no? Para generar infinitas imágenes, que por supuesto es bastante rentable si te dedicas a hacer imágenes. Y si te dedicas a hacer música, me imagino que las inteligencias artificiales que generan música, pues cualquier músico debería estar atento, probarlas, ver qué capacidades tienen, qué puede aportar, y cómo su bagaje y su experiencia sumado a esa herramienta pueden llegar a ser. Pues lo mismo, un arquitecto tiene que empezar a probar ya las inteligencias artificiales que generan planos y proyectos de arquitectura, y un abogado tiene que ya mismo empezar a utilizar inteligencias artificiales específicas para ese trabajo, igual que un carpintero que quiera generar o trabajar, o pues igual que ha empezado, me imagino que desde hace tiempo, a ver vídeos en YouTube de tutoriales de cómo hacer determinadas prácticas. No sé, a mí me gusta mucho la carpintería y me encanta todo el tema del encaje sin clavos y todos esos procesos, ¿no? Me gustan, no es que me dedique yo a la carpintería, ¿no? Pero me imagino que un carpintero profesional llevará tiempo mirando vídeos de tutoriales, y ahora le toca empezar a utilizar software de inteligencia artificial que le ayude en el diseño, que le ayude en concebir su trabajo de una forma pues mucho más inteligente. Es que ¿qué problema tenemos con la inteligencia artificial? No deja de ser inteligencia. Y a los seres humanos llevamos 100.000 o 200.000 años aumentando la capacidad de nuestro cerebro para conseguir más inteligencia. Y de repente, en estos últimos 2 o 3 años, hemos conseguido inteligencia externa. Y esa inteligencia se va a expandir por todas las actividades del ser humano. Cuando cojas tu coche, tendrás una inteligencia artificial que te ayude a no tener accidentes, a no salirte de la carretera. Cuando vayas a un hospital,
el médico tendrá una inteligencia artificial que le ayude a entender mejor la operación que tiene que hacer o el diagnóstico que tiene que hacer. En todas las áreas de la vida, ya estaban hablando de jueces que son inteligencias artificiales que son mucho más justos, porque ese día no se ha despertado cabreado con su mujer y llega al juicio y condena a muerte al pobrecito que por supuesto no tenía ninguna culpa, ¿no? Que simplemente ha tenido mala suerte porque ese día el juez... Así que los jueces se tendrán que hacer ver qué va a pasar con ellos, que oye, pues ganan un buen sueldo, pues que se dediquen a ver qué va a pasar con su oficio, porque en algún momento habrá un programa que lo hará mejor que ellos, lo hará de una forma mucho más justa, lo hará de una forma mucho más equilibrada y sensata y uniforme, y será más justicia que la que ellos impartían. Y pasará lo mismo con la política que parece que es una ciencia muy humana, pero también necesita, hoy que es el día de las elecciones, ¿no? Hoy de las elecciones municipales y autonómicas aquí en España. De hecho, ya he ido a votar esta mañana y después de votar siempre nos tomamos un vinito para celebrar el Día de la Democracia, que es algo que hay que celebrar sin duda. Pues en el futuro seguramente existan partidos que diseñen sus programas con inteligencia artificial, que hagan unos programas mucho más ricos, con muchas más ideas, y que a la hora de aplicar ese programa, una vez que son elegidos, pues tengan un gobierno en el que la gestión del capital, del dinero, de los impuestos que todos pagamos, sea mucho más justa en el tiempo, mucho más equilibrada a quién reparte, quién lo necesita, qué barrios, qué pueblos necesitan más de una cosa u de otra. Porque en el fondo, hoy en día la política, por ejemplo, de una autonomía, ¿no?, de una región, ¿cómo se establece con unos valores muy... a cada 1000 habitantes le corresponden 5 médicos. Pero es que a lo mejor a un pueblo que está más disperso, que tiene una incidencia mayor en determinados casos, porque hay más de una cosa de otra, pues eso no se discrimina bien, y hasta que el pueblo no se queja y demanda y la administración superior se da cuenta y flexibiliza su criterio, a veces hasta que todo eso pasa mucho tiempo y a lo mejor en un sitio hacía falta más médicos de un tipo y menos de otro, y eso en una región en la que hay, digamos, 300 pueblos, es muy difícil que una administración regional acabe dando el valor exacto, no solo de médicos, sino a lo mejor de semáforos, de yo qué sé, de oficinas de una cosa o de otra, y toda la complejidad que resulta de la gestión de una región que a lo mejor tiene 300 pueblos, pues escapa un poco a veces a la inteligencia humana, que sí que es una inteligencia muy especial, porque no cabe duda de que los humanos somos muy especiales y somos muy finos y muy hábiles para determinadas tareas, para otras en absoluto, ¿no? Cuando nos enfrentamos a grandes cantidades de datos y a multitud de variables, somos muy torpes y tenemos que establecer equipos jerárquicos con muchos departamentos que muchas veces no son eficientes. Eso es lo que pasa un poco con la administración. De hecho, una de las grandes disrupciones que va a generar la inteligencia artificial es en la administración pública. De hecho, Japón ya ha demandado
a la empresa de ChatGPT que le haga un estudio de cómo podría ayudar a la administración pública a facilitar toda una serie de tareas que todas las administraciones acaban generando a base de inflar personal y que en muchos casos son ineficientes, ¿no? Todo el mundo, la mayoría de la gente critica a las administraciones porque nos parece que son ineficientes, que son torpes, pero lo son porque manejan grandes cantidades de datos, grandes cantidades de variables y el humano no está hecho para eso. ¿Para qué está hecho el humano? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde la singularidad tendríamos que empezar a tomárnosla en serio y a ver cuál es realmente, en un mundo en el que la inteligencia artificial nos ayuda a gestionar tantos campos en los que antes dedicábamos nuestro trabajo y nuestra vida casi, y ahora vamos a tener mucho más tiempo libre, vamos a tener más tiempo para dedicarlo a nuestras capacidades reales humanas, y tenemos que empezar a ver en qué somos buenos los humanos. ¿A qué nos vamos a dedicar cuando las máquinas hagan una gran parte del trabajo que hacíamos antes, ¿no? Y tenemos que empezar a ver que los humanos somos buenos, o deberíamos ser buenos. Yo creo que el cerebro humano es consecuencia de la complejidad de nuestras relaciones sociales. Y cuando empecemos a educar a los niños en lo que yo creo que hacen bien los colegios, que es juntar a 20 niños en una clase y tenerlos encerrados ahí como si fuera un gran hermano y enseñarles a convivir entre ellos y a compartir. Y por supuesto no deberían estar sentados en sus sillas, en sus pupitres, atendiendo a la maestra, sino que deberían estar más bien dispersos en la clase o en un parque o en un entorno en el que puedan interactuar entre ellos de forma libre y mucho más menos focalizada, ¿no? O sea, los niños tendríamos que cambiar la función del profesor como un focalizador de toda la atención y convertirlo más en un elemento más de esa clase, uno más, que en un momento dado puede intervenir como adulto, pero que es un niño más que vigila el buen funcionamiento de la interacción de los 20 niños, y que esos 20 niños durante el tiempo que están en el colegio interactúen también con otros 20 niños mayores o menores que ellos, porque eso ¿por qué tienen que estar separados por edades? ¿Acaso un niño de 15 años no puede interactuar con uno de 9 y enseñarle o ayudarle o activar sus capacidades o generar en él inquietudes igual que llegó un momento en el que la segregación por niños y niñas nos pareció absurdo, llegará un momento en el que la educación sea simplemente un lugar, un espacio común en el que la gente, y no solo los niños, sino también adultos y personas ancianas, ¿por qué no? Y también, ¿por qué no puede haber perros y caballos y todo tipo de seres vivos? Interactúen entre ellos y aprendan a desarrollar sus capacidades humanas, utilizando, por supuesto, las herramientas digitales, porque los profesores de hoy en día tienen que animar a los niños a que utilicen no solo Internet, sino también el famoso ChatGPT, que no es un enemigo de los profesores, sino una herramienta más que no ha venido para desaparecer, sino ha venido para quedarse y para evolucionar y para
y dentro de 10 años será indistinguible del resto de las herramientas porque estará integrado en todo. O sea, nuestra nevera tendrá una inteligencia artificial que se parecerá al ChatGPT. De hecho, hoy en día le preguntaba a mi asistente, que no le voy a nombrar porque si no se pone enseguida, que cuándo mi asistente va a tener inteligencia artificial. Lo estoy deseando. Estoy deseando que Google, Amazon y todos mis asistentes de casa tengan ya por fin inteligencia artificial y pueda chatear con ellos como si fuera con un humano, hablar de temas que me gustaría hablar con ellos, por supuesto, porque en el fondo detrás de una inteligencia generativa está todo el conocimiento de la humanidad, porque estos modelos de entrenamiento se irán entrenando cada vez más con todos los papers científicos habidos y por haber, se irán entrenando con toda la literatura habida y por haber, se entrenarán, por supuesto, con Twitter. Sí. De hecho, por eso Elon Musk ha comprado Twitter, porque es consciente de que las próximas inteligencias artificiales tendrán que entrenarse en tiempo real con la actualidad que se genera en Twitter. Y es que Twitter es la red en la que se tuitea, nunca mejor dicho, en tiempo real todos los pensamientos y las ocurrencias de miles y miles de personas que imaginaros vuestro asistente personal tuviera una conexión y un entrenamiento en tiempo real con Twitter, y yo le pudiera preguntar ahora mismo cómo van las elecciones. Son ahora mismo las 5 de la tarde, faltan unas horas pero a través de todos los tweets que generan los votantes y los políticos y los organismos públicos, ahora mismo en tiempo real podríamos saber cuál es el pulso de la actualidad de un día de elecciones. Y si se genera un incendio en un pueblo del norte de mi provincia, alguien lo estará tuiteando y eso, la inteligencia artificial que se entrene sobre Twitter sabría en ese momento que se está generando un incendio porque alguien lo ha tuiteado. Entonces, tenemos un montón de expectativas que se van a resolver en estos meses, en estos pocos meses, porque cuando la gente dice, de aquí a 30 años, por favor, es que me chirría de una forma, de aquí a 30 años no podemos tener la más mínima idea de cómo serán las tecnologías que tendremos a nuestro alcance. De aquí a 30 años es muy posible que la humanidad haya dado un vuelco tan impresionante que nada se parecerá a nada. O sea, ni los coches serán coches, ni los aviones serán aviones, y a lo mejor nada de lo que hoy en día tiene un sentido tendrá entonces el más mínimo sentido o relación con lo anterior, ¿no? Por eso es muy interesante hoy en día jugar a predicciones futuristas, porque estamos con un pie puesto en el futuro, pero tampoco podemos saber qué se inventará mañana o qué se ha inventado hoy que todavía no hemos podido conocer o saber o experimentar. Así que os invito a que os subáis a la ola del futuro, del presente, la naveguéis o la surfeéis con gracia, con humor, con habilidad, sin miedo, porque todas las grandes disrupciones, todas las crisis, todos los momentos en los que se inventan o se reinventa la sociedad son muy interesantes, son apasionantes, pero también son momentos en los que tenemos que invertir un
una parte de nuestra pasión, de nuestro trabajo, de nuestra dedicación en entender, en comprender, porque eso es la conciencia. La conciencia quiere decir entender. Y si somos capaces de entender todos estos avances, todas estas tecnologías, que no hace falta que las entendamos a nivel de programación, no. Por ejemplo, ¿cómo genera Midjourney una imagen? No hace falta que me meta en la profundidad de los Transformers, que son modelos que de alguna forma descomponen los conceptos de las imágenes, porque bueno, pues aquí esto corresponde a un ojo, y cuando una inteligencia artificial ha visto millones de parámetros de píxeles parecidos, empieza a entender, más que entender, digamos, a calibrar lo que supone un ojo, por mucho que no sepa lo que es un ojo, ¿no? Porque ahí está la gracia, y ahí está un poco el misterio de estas tecnologías, que sabemos cómo funcionan, pero no sabemos cómo funcionan por dentro, ¿no? Y eso, vamos a estar cada vez más lejos de esa dimensión. Vamos a cada vez estar más distantes del proceso. Hoy en día una persona puede entender cómo funciona un motor de explosión de gasolina. Es muy posible que en el futuro haya muchas máquinas que no sepamos cómo funcionan directamente. Habrá mucho software que no sepamos, estemos completamente desconectados, o sea, sepamos lleguemos a entender qué es el Big Bang, o en cómo está configurado un átomo, o cuál es la velocidad de la luz, y no sepamos cómo funciona un software que estamos utilizando en nuestras manos, ¿no? En nuestro móvil, ¿no? Y ahí está un poco el momento de la singularidad, este momento en el que nos estamos despegando de los procesos con los que vamos a convivir, y cada vez, bueno, hoy en día, ayer salió la noticia de que una inteligencia artificial había descubierto un medicamento que iba a curar no sé qué enfermedad. Eso va a suceder a partir de ahora cada vez más, y a lo mejor no sabemos exactamente cómo o de qué manera esa inteligencia artificial ha cogido todo el conocimiento humano acerca de esas... Bueno, lo estaba haciendo Microsoft con el tema del cáncer, y era entrenar una inteligencia artificial con todos los reportajes científicos acerca del cáncer de cientos y cientos de laboratorios de todo el mundo, que al parecer se generan diariamente una media de 10 papers diarios, que cada uno son muchos folios, y que en realidad un humano sería incapaz de asimilar todo ese conocimiento que se ha generado durante años, y extractar una conclusión, a lo mejor que entre tanta información pues no está clara, ¿no? Y sin embargo una inteligencia artificial eso lo hace de maravilla. Entre una nube infinita de datos, unir distintos valores y extractar una conclusión que un humano simplemente va a ver una nube de datos como quien mira el cielo estrellado y no ve más que puntitos. Pero ahí está un poco la clave de todo, ¿no? Si somos humanos que sabemos, primero, utilizar bien nuestras capacidades humanas, y segundo, sumar las capacidades de la inteligencia artificial y de los nuevos mecanismos de la robotización, de la mecanización industrial, tecnológica que se nos viene, y sabemos dotar a los
robots que muy pronto también nos acompañarán, de aquellas famosas leyes de Asimov, ¿no? De un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni por acción ni omisión, ni tal y cual. Bueno, pues quizás seamos capaces de hacer un mundo mejor, en el que avancemos hacia una lógica más sostenible, y muchos procesos que hoy en día que nos abocan a la catástrofe, pues sean revertidos, y por fin consigamos que este planeta tenga futuro, y sea un sitio donde vivir durante muchas generaciones. Así que os invito a surfear este momento y a disfrutarlo. Y por supuesto no os digo nada de darle a las campanitas, ni suscribiros, ni nada de eso, porque no hace falta. Chao, hasta otra.